Bienvenidas al Madrazo. ¡Holis! Bienvenidas a un episodio más de el podcast Al Madrazo. ¿Cómo están? Mi nombre es Soa González. Y yo, Anaí Morales. Y esto es Al Madrazo. Hoy abrimos con un tema que puede doler porque estamos en vísperas del Día del Padre. Sí. Y este es un tema sensible. Va a tocar fibras ahí sensibles, uno como mamá. Claro. Y es que muchas callamos sobre este tema. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el padre de tus hijos no es lo que pensabas? Ay, sí. O no es el hombre que imaginaste que sería ya cuando estás viviendo la maternidad junto con él, cuando compartes tu maternidad. O ese que esperabas que fuera compañero presente, que estuviera ahí para ti, para tus hijos, Uh-huh. y que de repente te das cuenta que no está, que está ausente. Uh-huh. Y es como justo ese madrazo de decir, güey, o sea, yo no pensé que fuera a vivir esto. Sí, es que uno idealiza, bueno, al menos yo idealizaba al papá de mis hijos, era como, idealizaba en la forma de, él va a ser así, yo sé que él va a ser tal, y al final de cuentas te llevas la sorpresa que no, antes y después cuando tienes a los hijos, ¿no? Y te quedas de, no manches, o sea, nada que ver con lo que yo pensaba o tenía esperanzas de la persona, ¿no? En ese momento. Claro. Pero pues es muy cabrón, ¿no? Creerte y vivir con una idea de alguien que pues ni siquiera, o sea... Mira, yo he estado pensando y creo que, y analizando esta pregunta desde el, no creo que estuviésemos en un momento en donde nosotras pensáramos cómo iba a ser el padre de nuestros hijos. No, al menos yo nunca pensé en, yo quisiera que el padre de mis hijos fuera, no sé, amoroso, cuidadoso, porque yo estaba muy chavita cuando me embaracé. Por eso lo digo, o sea, no había un pensamiento antes de ser mamá. No me imaginaba, o sea, no tenía planeado ser mamá, pues. Entonces, ese soñar cómo iba a ser el padre de mis hijos no existía en mi mente. Yo sí lo pensé. ¿Sí? Sí, yo sí pensé como, desde muy chica yo como que sí quería ser una mamá, obviamente preparada, estudiada y todo lo que es no normalmente en la vida. Sí quería ser una madre de familia también, pero también soñaba y muchas veces como que proyecté eso, ¿no? De que yo quiero tener 2 hijos, un niño y una niña, tal, así como están mis hijos ahorita, y quiero tener una pareja que sea, o sea, sí, ¿no? Wow. Como que Sí, tú sí lo pensaste. sí, yo sí lo pensé, pero cuando ya estaba en el momento ya en este proceso de tener ya mi hijo, yo dije, bueno, y luego, y sí quería como que un papá amoroso, atento, responsable y todo eso, ¿no? Que le diera toda esa atención que como yo no tuve de chica, sí la quería para mi hijo. Claro. Entonces yo sí lo pensé, pero pues como dicen, uno lo piensa, pero a veces la persona no, pues No colabora. no colabora o no hace las cosas Creo que como no uno está en el quiere. mismo canal que tú, Ujú. ¿no? O sea, no sé si tú tuviste entonces esta conversación con el padre de tus hijos de querer tener hijos. O sea, sí lo platicamos, pero lo vimos como algo muy lejano, porque yo quería seguirme preparando, Ok. estudiando, y como hubo demasiadas promesas en esa parte y no se llevó a cabo, queríamos formar y hacer muchas cosas, pero al final de cuentas no se concretaron y fue ahí donde silencio en el set. este, sí, o sea, fue eso, que pues no llegaron a hacerlas y pues uno metió la pata y nos adelantamos a los hijos. Claro, sí, Sí, o porque sea, queríamos como prepararnos para que cuando tuviéramos hijos tuviera algo que, como que,
pues una estabilidad, ¿no? Más que nada económica, el hogar y todo eso, y ya después los hijos. Pero pues nosotros nos adelantamos a los hijos y fue muy complicado cómo llevar todo ese proceso, ¿no? De crianza, qué te toca, qué me toca, qué tengo que hacer o cómo lo hago y cosas así, ¿no? Wow. Sí, sí fue No, muy... eso no lo sabía. Sí. Fíjate que yo nunca lo planeé, nunca hablé del tema, porque si bien es cierto, nosotras yo llevábamos, que 12, 13, 14, 15, como 3 años de relación aproximadamente para cuando yo me embaracé, nunca fue como un tema el si queríamos ser padres. O sea, era un noviazgo adolescente, solamente eso, no pasaba de ahí. Lo que nosotros estábamos pensando pues era en el día a día y punto, se acabó. O Pasarla sea, no bien y había ya. planes como Ajá. tal y yo no visualizaba tener hijos. O sea, jamás pensé en el modelo de padre que yo quería para mis hijos, ni en si él iba a ser el padre de mis hijos, ¿no? O sea, Claro. ninguna de esas, Dos opciones te pasaba de verlo. exactamente, o sea, ninguna de esas dos opciones estaban en mi cabeza y no había como una posibilidad de, por más que yo estuviera sosteniendo, obviamente, pues relaciones con él, Ujú. ¿no? Entonces, no me sentía preparada para pensar en eso. No estaba en un momento en el cual yo pudiese pensar, ah, no, sí, yo quiero tener hijos o quiero que el padre de mis hijos sea así. Creo que si eso hubiese sido, obviamente jamás hubiese tenido una relación con esta persona, porque era como el novio del momento, que pues el momento fue muy largo, pero pues al final pues no, yo no lo pensé. Entonces creo que ahora que ya estoy grande, sí o sea, sí sé que me gustaría que tuviese el padre de mis hijos o un papá, ¿no? Ujú. Que mis hijos sí tienen papá, pero, o sea, Abriendo y sí tiene papá. sí, o sea, mis hijos sí tienen papá, pero a lo que me refiero es que en ese momento no lo pensé, no pensé y ahora ya lo sé, Sí, pero ya bueno, sabes como que lo que quieres, que exactamente. él sea, al menos pues con ellos, ¿no? De cómo llevar esa relación, esa crianza. Bueno, a mí lo que me pegaba mucho, por ejemplo, yo no tengo mi papá biológico, ¿no? Desde muy chiquita crecí nada más con mi mamá nos crió y todo eso. Entonces yo siempre dije, si tengo una familia, yo quiero darle como ese lado de paternidad presente, ¿no? Que esté alguien ahí con ellos y los críe y esté todo el tiempo. Pero pues desafortunadamente las cosas también no se dan. O sea, uno idealiza a las personas, no son como esperan y toma paso a hacerlo sola, ¿no? Pero sí cuando hay una ausencia de papá, sí suele como pegarte mucho. ¿Por qué? Porque no le das ese papel a tus hijos. Tal vez como uno dice, uno es madre y padre, o sea, no, también falta Claro. esa parte de el padre, la figura paterna sí suele hacer falta en muchos Es que es aspectos. Es necesario. O sea, necesario. son dos roles que son igual de necesarios y Ujú. hay partes que una como madre es como que entras en esa parte de la crianza, de la educación de los hijos, pero la parte masculina también es súper importante. Sí, Y el no tenerlo y querer suplirlo como mujeres es complejo sí, y además doloroso. El sí. saber que a mí me pesa mucho, voy a hablar por mí, a mí me pesa mucho como saber qué tipo de padre le di a mis hijos. O sea, el no haber tomado la decisión consciente de qué quería para mis hijos, porque sabía que al final yo no era consciente de que eso los iba a hacer sufrir, ¿no? O que les iba a causar Sí, eh, situaciones, no sé, complejos, traumas, pónganle la palabra que gusten ahí. Y sí me dolió mucho darme cuenta de lo que elegí y de lo que les tocó vivir con esa sí. persona. Y pues me ha costado mucho como superar o entender o disculparme, perdonarme y no ser tan dura conmigo en ese tema De la cuestión de de los la cuestión padres. del... Sí. Yo igual siento que
Y yo, bueno, ahorita que ya estoy pues un poquito ya más grande, ya pienso más las cosas, ya lo veo de otra manera, el lado paternal ya lo veo de otra manera. Y muchas veces pensé de, ay, no, o sea, qué hueva. O sea, mi mamá me enseñó mucho de, tú no le ruegues a nadie por una lata de leche, por un pañal, o sea, si no No quiere, migajes. que no migaje, ajá, sí, me dijo, tú no, o sea, tú no te detengas, tú síguele, tú trabaja y ve por ellos, ok. Así pasó, me hice responsable de mis hijos, dije, yo no necesito un hombre para que le dé las cosas a mis hijos. Y sí, o sea, hay muchos casos, hay muchas, yo sé, entiendo que hay muchas mamás igual que viven esto, que no necesitan un hombre para darle las cosas porque pues muchas veces el hombre migajea, o bueno, hace migajear a las mamás cuando están separados de, ay, toma tanto, 300 Ala, pesos, no, eso es 600 muy pesos, denigrante. y no te los vayas a gastar. O sea, lo mismo me pasó a mí de que, ay, te voy a dar el gasto de ellos, pero es de ellos. Y yo, ¿en qué me lo puedo gastar? O sea, yo no le voy a tocar algo de mis hijos, o sea, mis hijos son como que es de ellos, ¿no? Y sí me tocó como que mi mamá me dijo eso. Yo me la vi sola, yo me las arreglé como pude sola, hasta ahorita. Y es algo que ahorita veo y pienso desde el otro lado igual, digo, mis hijos están grandes y al final de cuentas ellos piden como ese lado de papá, Paternal. ajá, de papá, y hay cosas que yo no puedo entender porque son cosas de papás, o Claro, sea, de claro. hombres, y yo así como, ¿qué le digo? ¿Cómo? Es que es justo Ajá, lo que te decía. O sea, nos hacen creer como que no es necesario, sí, porque es muy frecuente que el hombre no esté o no ujú, paterne, sí, ¿no? Entonces siento que estamos casadas con el no, nosotras podemos, no nos ah, hace falta. ujú, Pues quizás como pareja no nos hace falta, exacto, pero como padre sí hace falta. O sea, sí. sí hace falta esa parte Y al del final de cuentas padre. cosas de dos, o sea, no te los haces sola y Claro. la responsabilidad del papá también, o sea, está muy cabrón. Yo sé que existen también muchos padres que son responsables y a Sí, pesar de que terminan con su pareja, tienen una relación muy chida con su mamá, sus hijos, y a pesar de que la mamá hace su vida y hasta se lleva con la pareja o la nueva pareja y todo sí. bien, o sea, qué chingón que se lleven así, qué padre, pero también está el otro lado de los padres que no se hacen cargo, o sea, está muy cabrón ese lado, Claro, es donde te que dejan no estamos sola. diciendo que no existan hombres que no, que todos los hombres sean de este tipo de hombres que se va por los Ujú, cigarros, ujú. ¿no? Pero sí hay muchos que se van por los cigarros y no Sí, vuelven, ¿no? Y es algo que pasa frecuentemente. ¿Y cuántas madres solteras o que tenemos que reconstruir hogares no habemos, sí. ¿no? En este caso, yo, una de las cosas que me preguntaba es, hubo muchas red flags de que él no era la persona indicada, ¿no? Ujú, Pero vuelvo, yo no lo pensé, nunca lo vi como el padre de mis hijos, del primer hijo, porque de mi segunda hija, sí, mi segunda hija sí fue planeada. Y, y eso también como que me lo recriminó mucho, ujú. porque yo ya sabía qué tipo de hombre era él. Y aún así Y aún así te quedaste. me quedé. Y aún así tuve mi Un segunda segunda hija. hija con él. Pero todas estas red flags, como el ser una persona violenta, el ser una persona abusiva, su historia de vida, los valores que tenía, la manera en la que él fue criado, este, la manera en la que me trataba a mí, Ujú. eran como esas pequeñas banderitas rojas que estaban ahí y que de alguna manera jamás les puse atención, pero, pero sí muchas veces me digo a mí misma, ok, en el primero, pues igual y no lo viste, pero ¿y en la segunda? Es como que ya tomaste la decisión propia de a pesar de todas esas, Sí, tomarlo. exactamente, y eso me costó mucho, lo he trabajado en algunas ocasiones en terapia y así ha sido como de no te trates tan duro, Ujú. Sí, exacto. pero no puedo Al evitar final de pensarlo. cuentas, pues como te digo, son cosas de dos y creo que por el lado de él,
pues tampoco hubo como un cambio porque sabía que tú estabas ahí, que tú querías formar una familia, estar bien y que él no haya como que tomado esa iniciativa de mejorar, de cambiar al menos por sus hijos y no hacerte daño también a ti porque demasiado daño pues ya había hecho. Sí, es todo eso que te digo, el lado del papá que, o sea, le vale madre. A Sí, pesar de que tú estás ahí, ya le diste hijos y todo, o sea, le vale. Y le vale los hijos también. justo eso es lo que Ujú, te iba a decir. O ujú, sea, vamos a dejarme de lado en este caso, ujú, pero también eran sus hijos. exacto. Es su sangre. Sí, Son personas que él también creó. procrearon, sí. Claro, o sea, no lo hice sola, ¿no? Y el que él se atreviera a tratar a una parte de él de esa manera fue muy duro de ver. Sí, totalmente. Algo que decías ahorita de los papás que se van por el cigarro y no vuelven, así me pasó a mí, pero con la despensa. ¿Por qué con la despensa? Pues sí, porque él habíamos terminado y todo eso, y pues quedamos que le iba a dar la manutención y todo eso. Claro. Y me dijo, no, pues hazmelo, pues, la lista de que ocupan y todo. Y yo, no, pues sí, ahí haciendo la lista yo, pues al final le conté era de ellos. Y le hice la lista y todo, yo ahí le mandé el mensaje y todo. Y no me contestaba. Y ya después me dijo, sí, ya voy a ir por ella. Dije, bueno, o vas tú. Y yo así, no, pues no sé, o sea, pues tú eres el que se los vas a dar, ¿no? Y me dijo, bueno, yo se la traigo, me dice. Dije, bueno, está bien, así ya no ando carrereando con los niños y todo eso, ¿no? Claro. Y estaban muy chiquitos ellos. Y ya después me dice, ay, te lo paso en la tarde. Bueno, está bien. O sea, pasó la tarde, noche, amaneció, el día siguiente, o sea, todo. Y yo, oye, ¿qué pasó? O sea, no, ¿qué onda? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no lo has traído? Y le marqué y no me contestaba y todo, o sea, nada, nada, Pero nada. no tenías comida para O ellos. sea, yo trabajaba aparte, o sea, yo hacía mi dinerito aparte, ¿no? Claro. Pero no era justo, o sea, obviamente, él sabía que yo no iba a dejar morir de hambre a mis hijos y jamás, o sea, no los dejaría morir de hambre, o sea, tan siquiera algo que coman, pues sí, ¿no? Sí. Pero él sabía que yo no los iba a dejar y estaba tan confiado que pues nunca la llevó. Entonces pasaron los días, pasaron los meses y yo así de qué pedo. O sea, es en ¿En serio, qué ¿eh? momento va a llegar la No, despensa? yo jamás, o sea, yo la verdad nunca pensé que él haría algo así. O sea, nunca lo pensé. En esa parte yo lo tenía muy idealizado de, no, él es muy responsable, él viene, porque así lo era, él venía, pues me daba, no sé, los gastos, o nos llevaba a comprar, cosas así, ¿no? Era muy así él, pero siempre preocupado, pero en ese entonces era como que, Alguien que no conocías. ay, yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Fue ahí cuando mi mamá me dijo de que no, no puedes estar así, que no sé qué, los niños están solos, eso, o sea, tú estás sola con los niños, o sea, así vas a estar todo el tiempo. Y fue cuando ahí tomé la decisión de venirme para acá, ¿no? Claro. Pero pues ya de ahí yo llegando, rapidísimo agarré trabajo y empecé a chingarle, ¿no? A trabajar. Y estando yo del trabajo y todo, recibo una llamada y yo así de, fue el momento más como un miedo o una desesperación, ansiedad, creo que fue eso, una Sí. ansiedad de que me está marcando y luego pensé y dije, qué huevos de venir a marcar en meses, siendo el cumpleaños de su hija, y yo dije, hasta ese momento te veniste a acordar que tu Que hija, existe. que Que existe, que come. come, Ala. que gasta, que está creciendo, o sea, no. Y yo dije, no puede ser posible. Fue cuando dije, ya, o sea, no, no voy a lidiar contigo, no te voy a dar respuesta, no nada, o sea, Claro, claro. mínimo, o sea, alguna llamada y me marcó del mismo número, o sea, no es como que Haya cambiado de algo, número, algo haya ajá, pasado, ajá, ¿no? haya pasado algo, ¿no? Y como él una vez lo dijo, las malas noticias corren más rápido, o sea, se enteran más rápido. Y ni así. Y fue ahí cuando dije, o sea, la idea que uno tiene de alguien es muy impredecible a veces. O sea, pueden cambiar así, pero de la noche a la mañana yo ahí sí lo desconocí. Dije, no, qué mala onda, dije.
qué mala onda, o sea, lo que me hiciste pasar, esperar y en confiar en él de que no me iba a dejar abandonada con los niños, lo hizo. Sí, claro, o sea, es que Ujú, justo, tú sí tenías como una percepción de él ujú, distinta a lo que hizo, ¿no? A la acción que ujú. tomó, ¿no? O sea, Sí, no pensaste que eso fuese a suceder o no, en tu mente no había como una posibilidad de que eso sucediera o que se sí. atreviera a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Sí, porque él nos llevaba, o sea, después de eso te digo que pues llevaba a los niños a la plaza y me incluía y todo, y yo siempre le decía como que no, eso es de ellos, o sea, por mí no te preocupes, como dicen, uno come donde sea, o Donde sea, come uno, comen dos. sí, y digo, pero ya con todos los niños y así, sabiendo los gastos y así, digo, al menos que reflexione, ¿no? Pero esta vez como que sí la sentí muy pesado y sí lo lloré muchísimo, porque dije, nunca pensé que él fuera a fallarme de esa manera, a pesar de que ya no estábamos juntos, yo dije, por los niños, lo lloré, lo superé, sí lo superé obviamente, pero fue fuerte, Claro, fuerte. porque al final él, bueno, por lo que tú me has contado, al Ujú. final él sí quería que tuvieras a los niños, ¿no? Sí, O sea, no fue una decisión que te botaste sola. sí, Y entonces, ¿cuánto tiempo tiene que no te da para mantener a los niños? 3 años, O tres sea, años, o o sea, sea, hay 3 años ahí pausados de él. de que él cree Ujú. que no están comiendo, o si ya Ujú. se enfermaron, ¿de dónde sacaste Ujú. para De mantenerlos? hecho, lo último que, o sea, que supe y fue como que igual me quedé tranquila porque su familiar fue como que vino y le dijo que según quería quitármela y cosas así, ¿no? Y pues sí, su madre le dijo como que, ¿para qué vas a ir a molestarla? Si no le vas a ir a dejar algo y solo le vas a ir a dar problemas, pues mejor ni vayas. Bueno, ya al menos. Dije, bueno, al menos, o sea, hay un Pues poquito sí, de conciencia de que lo que hizo y lo que iba a hacer, o sea, está mal. Al final de cuentas, a mis hijos están bien. claro, Yo los estoy educando de una manera que a mí me está funcionando y es la que quiero, o sea, claro, me siento claro. súper bien. Pero sí no quito como la idea de tener a alguien que realmente, o sea, ese apoyo de paternar, Sí, de claro. decir, aquí estoy Y te y sostengo te sostengo y si no está tu mamá, estoy yo, o sea, y alguien pongo mi que parte, sí, ¿no? pongo mi parte. Yo sé que es muy difícil como que a veces formar una familia después de tener a alguien, o sea, después de terminar una relación y formar otra, pero a veces se forman mejores familias con alguien nuevo, como que se adapta y quiere como que eso, ¿sabes? Sí, claro, y además es que ese tema es bien delicado Sí, muchas muy veces. delicado. Es un tema muy delicado como... Porque, a ver, está como satanizado que vuelvas a hacer tu vida Exacto. y que metas a otro hombre a la vida de tus hijos, porque entonces Eres mala madre. eres mala madre y como es que vas a dejar que otro hombre Sí, venga y bla, 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 que ya sí. creo que nos conocemos la historia. Ujú. Y creo que ese es el miedo que muchas tenemos, Sí, ¿no? el O volver a sea, formar algo y que la gente te crucifique con el no está bien, estás mal y qué tipo de hombre estás metiendo o qué, o sea, sí, yo sé que a veces como que pones como en riesgo, ¿no? Ese tipo de cosas porque es la relación entre tus hijos, ¿no? Pero uno a veces como que tiene esa visión y dices, o sea, no puedo estar todo el tiempo así a lo que la gente igual diga. O sea, al final claro, de cuentas es tu familia, claro, tú claro. sabes qué familia quieres y qué vas a permitir Sí, sí, también. sí, obviamente. Sí. Pues mira, o sea, en mi caso, yo, yo no tenía una expectativa como la que tú me comentas, porque yo sí sabía qué clase de tipo era, ¿no? Ujú, Nosotros en este caso sufrimos mucha violencia familiar ujú, por parte de él. Entonces era evidente que las cosas no iban a estar chidas, ujú. ¿no? Cuando termináramos.
Como lo comenté en el episodio anterior, pues a mí me tuvieron que sacar de mi casa por este tipo de violencia que yo vivía y que vivían mis hijos. Pero cuando él se fue, yo, yo, yo decía, o sea, ¿por qué tengo que cargar con esto sola? O Exacto. sea, no es algo que yo decidí solita, ¿no? Lo hicimos juntos. Y me costó mucho entender que me lo iba a aventar sola, ¿no? Sí, sí. Además, emocionalmente y mentalmente estaba, creo que destruidísima. O sea, el nivel de violencia que yo vivía era, pues, fuerte. Entonces, pues yo tenía mucho miedo, porque yo lo dejé a él con mucho miedo. Tenía miedo que viniera a la casa, porque para esto él, antes de que se fuera y antes de que yo terminara mi relación con él me decía que, si que el día de mañana, si la familia se rompía, iba a ser mi culpa y los niños me lo iban a echar en cara a mí. Y yo tenía mucho miedo, No manches. porque hubo un momento en donde mi hijo pues se puso en contra de mí. Era un niño de 3 4 años. Ya empezaba a jugar De las mentalmente. primeras veces que intenté dejarlo. Y fue muy fuerte, porque yo me sentía muy culpable, porque yo decía, le voy a quitar una familia a mis hijos y les voy a quitar a su papá, y yo sentía que yo ahí tenía que estar, ¿no? Sí. Y cuando me separo de él, pues haz de cuenta que la situación fue bastante caótica y él se fue a vivir a otro lugar y se olvidó de la situación. O sea, han pasado 8 años y no he recibido ni un peso desde hace 8 años. Y yo siempre dije que yo no necesito el dinero de él y que yo me hago cargo y que yo veo y que no sé qué. Pero ha sido muy difícil. ¿Cómo llevas todo eso tú sola, como dices? ¿Cómo cargo yo todo esto sola? Porque yo, o sea, Sí, ellos se van como si nada, de que ya destruyó psicológicamente, sentimentalmente una persona, una familia, niños, y ya es como que se torna ya muy, muy cabrón, porque dices, ya, ellos se van, hicieron, deshicieron, y una se queda hecha mierda, o sea, así, sí, hecha, te quedas sí. sin mierda, pero además no solamente te quedas mierda tú, O sea, se quedan mierda los los niños niños, sí, y eso. se queda mierda tu entorno. Y además de cargar con tus sentimientos, tienes que cargar con las preguntas constantes de ¿y mi Mi papá? papá iba a ¿Y dónde está mi venir. papá? ¿Y Sí, por qué mi papá no ha hablado? sí. Y entonces, bueno, a mí me pasaba, yo me escondía para llorar. Me escondía para llorar en las noches y decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué así? Por qué tan feo? Y, 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 y no sabía cómo solventar mis sentimientos y los de ellos. Claro, o sea, yo, bueno, al menos con mis hijos yo sí hablé ese tema. Fue muy difícil para mí hablar ese tema de explicarles que su papá ya no iba a estar. O sea, ya no iba a Claro, estar presente en la parte de, o sea, presente, pues, o sea, ya no lo vas a ver, ya no vas a convivir con él ni nada de eso. Verlo, pues, yo no sé, o sea, en un futuro, la verdad, que eso sí no lo sé, pero yo sí le expliqué a ellos, estaban muy chicos, esperé como que la edad del entendimiento claro, y ahorita Natalia va a cumplir 7 años y es una niña que capta las cosas y te las sí, razona muy bien. Y Santiago pues ya está más grandecito. Entonces yo sí tomé como que esa plática de decirle, ¿sabes qué? O sea, aquí tu papá ya no va a estar presente, o sea, ya no va a estar, yo me separé de él, no fue por culpa de ustedes ni nada, fue una claro, decisión de adultos, pero para que ellos tuvieran en cuenta que pues ya no lo iban a ver, ya no iba a estar ahí, que claro, solamente iba a ser mamá, solo va a ser mamá y hasta ahorita mamá. claro. Siempre recurren mamá. Mamá. Sí me costó mucho, sí me partió mucho porque yo nunca quería que pasara con ellos eso, ¿no? El carecer de la figura paterna, yo no quería eso y me tocó y le tocó a ellos algo que yo no de verdad no quería,
Pero así son las cosas, así es la vida y ellos lo tomaron de la manera muy normal. Sé que son niños y la verdad he platicado mucho con ellos, les he dicho que pues todo esto que pasó no es culpa de ellos, que aquí estoy yo para ellos y así. Pero llega un momento donde ellos dicen, bueno, al menos Natalia es como que, mami, ¿cuándo vamos a tener un papá? Mami, cosas así. Ay, sí. Sí, está Es muy bien difícil. fuerte, sí, está muy fuerte, pero dices tú, ¿cómo cargas con ese sentimiento pues, de alguien que amas tanto, que son tus hijos, y qué les dices? ¿Sabes? Ay, sí. No, está muy fuerte eso. Digo, ¿cómo cargas con eso? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Y es algo que me ha costado porque a veces estamos acostados y si me dice como, mami, quiero un papá nuevo, así de, quiero a alguien, ¿no? Y es lo que te digo, es importante la figura paterna porque tal vez, como dices tú, no como pareja, sino por los hijos, a veces suele... Nos van a pasar servilletitas porque hablamos de chillonas, gracias. Ay, es que estos Pero temas son muy sí, complejos. sabíamos que este tema iba a ser muy fuerte para nosotras. Lo pensamos, Lo pensamos mucho, pero queríamos compartírselo porque no solamente nosotras como mamás vivimos esto, sino muchas más. Y es una parte que es muy importante también en este tema de papás y de mamás, ¿no? Lo que se vive detrás de esto, ¿no? Claro. De lo que se queda uno como madre cargando con los hijos. Y Sí. sí, o sea, eso es lo que a mí me tocó compartir con mis hijos y seguirlo viviendo, ¿no? Claro, porque no es que el tema se cierre como tal, Ajá, sino que además de eso, a veces quedas como la mala del cuento, ¿no? O sea, yo no sé si en tu caso como él haya intentado regresar o contactar con ellos. no. En mi caso, desde hace 8 años, pues la única intención de contacto fue el año pasado, pero justo por el nivel de violencia, pues él no puede ver a los niños. Y ahora mis hijos pues ya son grandes, ¿no? Mi hijo, el mayor, tiene 16. Entonces, pues él ya puede decidir, ¿no? Y el año Sí. pasado tuvimos una situación con lo de los pasaportes, que además siento que es súper injusta, porque yo me he hecho cargo de los niños y no puedo tramitar el pasaporte, ¿no? Ujú. Pero el otro andaba como Si de nada, vacaciones, claro, ¿no? ajá, Sí. el otro no tiene hijos. Y entonces esta persona agarró y... esta persona agarró y no quiso dar los pasaportes, ¿no? Mi hijo contactó con él, y como que hubo una negativa de su parte, ¿no? Entonces, para mí, el año pasado fue muy complejo ver que habían pasado 7 años y seguía yo tratando con la misma persona. O sea, no hay un Y cambio, no hay una evolución de decir, bueno, claro, y además de que, ¿por qué pones a migajearle a mis hijos algo a lo que tienen derecho? y mínimo, o sea, que haga eso por ellos después de tanto, o sea, mínimo, ¿sabes? Tú no le estás pidiendo como que gran cosa de, No, y que no ven le acá, costaba. ajá, que no le costaba mucho decir, ¿sabes qué? Pues sí, ahí están los pasaportes, o sea, ellos ya están grandes, o sea, ¿qué más quieren que, o sea, el odio y el ya no aceptarlo ya está de por sí implantado en ellos, Claro. ya están ellos. Entonces, era lo mínimo que pudo haber hecho él. Sí, o sea, yo sí considero que, a ver, o sea, la situación fue compleja desde el principio, ¿no? Y yo creo que lo que más me dolió fue que, porque mi hijo el mayor sabe lo que pasó, ¿no? Y creo que todavía no estoy como preparada para contarlo aquí, pero el que mi hija se enterara de lo que pasó fue muy difícil para mí, Sí, porque ella sí. era muy chiquita. Y Y para estar viviendo esas cosas, y porque sé que es un tema que ella eh, lo sabe y lo trae ahí y a veces lo dice y me duele. ay, Sí, me ay, duele. Me duele que ella sepa eso.
Pero mira, o sea, más allá de eso, creo que después de, creo que después de eso, vino el tema que hablabas de volver a formar una familia, ¿no? Y para mí también fue muy complejo volver a formar una familia, porque también así como a ti, mi hijo me decía Ay, que él quería tener un papá y un papá bien. y un papá bien. Y por eso te digo que yo me sentía culpable, porque se nos fue la luz, chicos. Sí. Y ya nos secamos las lagrimitas y todo, pero bueno. Los mocos chorreados. El moco ya chorreado. Pero bueno. Continuamos. Pues sí, como te contaba, entonces pues mi hijo me decía lo del papá, ¿no? Entonces pues yo conocí a una persona que pues actualmente él es el que pues ha hecho el papel de padre con mis hijos y la verdad que, a ver, creo que lo ha hecho muy bien, o sea, sí lo ha hecho muy bien. Creo que le dio la oportunidad a mis hijos de saber lo que es un papá presente. un papá presente. Como todas las personas y todas las parejas, pues hablando más de la relación de padres, pues como todos los padres tenemos errores, cosas, pero la realidad es que es un papá que siempre está ahí. O sea, es un hombre que, pues que se la ha jugado conmigo. O sea, que Sí. él, ay, él me ha Tranquila. sostenido todos estos 8 años, la verdad, Y con mis hijos. es eso, o sea, Sí. el no encontrar, sino como que darse la oportunidad igual, yo digo como papás, a lo mejor él como que tomar esta nueva experiencia de tener una familia y todo eso, Sí, un nuevo rol. un nuevo rol, o sea, Sí, también se vale, o sea, se aplaude decir, qué chido, o sea, cómo lo haces, sí, ¿no? no manches, o sea, la neta es que yo, a ver, quiero dejar claro, yo no le estaba buscando papá a mis hijos, o sea, yo tenía claro que mis hijos tenían un papá, no era ni por cerca el papá que yo quería para mis hijos, al contrario, sé que era un papá súper tóxico, pero no andaba buscando un padre, ¿no? Sino que en este caso, pues él llegó a mi vida, a nuestras vidas, y él me dijo, pues, que él quería ser el papá de mis hijos, ¿no? Y yo dije, güey, ¿cómo ¿Qué crees, no? O sea, onda? ¿cómo es, cómo ¿Cómo te va a voy a ser? soltar tan rápido ese papel, no? O Claro, mis hijos, claro, pero claro, porque además, pues, él, o sea, pues, biológicamente no tiene hijos, ¿no? ajá. Y creo que este es un temota y siempre hay como comentarios sobre el tema, ¿no? Porque frecuentemente hay estos comentarios de, ay, ¿cómo va a criar a Si no dos tiene hijos que no son experiencia. suyos y cosas así, que Ay, siento no. que son comentarios Fuera súper de, estúpidos. y fuera de lugar, no manches. Pero, o sea, la verdad es que, güey, o sea, pues sí, no tiene experiencia, no, o sea, no muchas cosas, pues, pero ha sido un muy buen papá. Lo ha llevado súper bien. Y cuando le ha tocado rectificar cosas, lo ha hecho. Y y yo debo de reconocer que la verdad, o sea, si yo, ay, Tranquila. Sí, es si yo pudiera difícil. volver el tiempo, yo tendría hijos con él. Ay, no. Si quisiera que él Tranquila. fuera el papá de mis hijos. Pero Quizás hay cosas ahí Sí. que no siempre me agradan, pero estoy muy agradecida en esa parte de que él esté conmigo. No, y que él haya, o sea, que él sea la persona que es tanto contigo y con tus hijos, ¿no? Y está súper padrísimo eso. Yo te cae una pestañita. Aquí, volteate. Ahí, ya listo. Sí, o sea, está súper bien eso o sea, que a ti tú hayas encontrado o él se haya atravesado en tu camino y todo pasa por algo, ¿no? Pero qué padrísimo que te haya tocado, o sea, un papá así, ¿no? Sí, la verdad sí me siento muy afortunada en ese Sí. aspecto y muy bendecida de que eso le haya
no sé, o sea, no sé, llámale Dios, universo, lo que sea, pero sí me siento muy agradecida de que la vida le haya dado la oportunidad a mis hijos de tener un Un papá. papá, porque para mí sí es importante, aunque no lo andaba buscando, y Se aunque en ese dio. momento dije que no quiero, yo sé, no, o sea, no ando buscando un papá para mis hijos y esas cosas, Ujú. pero pues al final reconozco que la figura paterna es bien importante y que... Sí. Imagínate cómo te hubieras echado todos estos 8 años Ay, solita. no, Es una chamba, o sea, en realidad no, que no. yo llevo 3 y digo, paso. Pero aún así, ahí estoy firme y todo eso, pero No, tú eres una guerrera, sí, neta, o sea, no sí, mames. ahí estoy con ellos y los estoy criando a mi manera y todo eso, pero sí es una chamba y sí se requiere una figura paterna y ojalá de verdad que yo pido al futuro alguien que de verdad sea el padre que yo idealizo y que quiero, o sea, eso sí lo quiero, Claro, pero tampoco como que quiero tan desesperarme, ¿no? Pero pues sí quiero a alguien que sea presente, responsable y todo eso. Y a sí, mí la claro. verdad, o sea, ya te acuerdas la primera vez que te dije de no sabía, o sea, que él no era el papá de los niños. O sea, no se ve, o sea, tu familia Sí, se ve tan unida y tan, o sea, se ve muy natural todo, o sea, sé que todo es natural, pero tú sabes que hay familias que pues se ven, ¿no? Pero, o sea, tu familia realmente es muy así, muy unida. Y qué chido, de verdad, que a veces te veo estando con Sea todos juntos y yo, qué chingón, o sea, sí, de muchas verdad, gracias. sí, qué bonito, la verdad, Sí, la qué verdad es que bonito. sí, yo me impacté y a veces todavía digo, güey, es que ni tan siquiera, a ver, es que yo ni tan siquiera siento que no sea el papá de mis hijos. Sí, porque ya es algo que... Para mí, él es el Ujú, papá de mis hijos. O sí, sea, aún yo esté peleada con él, o sea, no me atrevería como a negárselos ni nada, o sea, porque yo sé que los quiere ver, ¿no? sí, Y entonces, pero, ajá, o sea, como que sí, digo, esa es su relación con sus hijos y él me dice, sí. es que son mis hijos. O sea, eso, y me los Ujú. pelea. Y yo así de, güey. Bueno, Y yo así de, ala, qué fuerte. Pero sí, la neta es que, pues, sí ha sido un camino bastante largo con el tema de los con papás, el tema de los papás, pero sí creo que, ala, o sea, yo creo que sin él las cosas hubiesen sido muy caóticas a veces. muy caóticas a veces, de verdad que Sí, sí, porque el otro día que pasamos una situación con nuestra hija, estábamos haciendo la despensa y me puse aquí en su pecho y me puse a llorar. Le digo, es que no sé qué haría si tú no estuvieras aquí conmigo para vivir estas cosas. no, y es que sí, te digo, siempre, o sea, quieras o no se necesita a alguien, o sea, en estos momentos donde no hayas ni qué hacer, es una educación y un crecimiento que los hijos tienen muchos cambios cuando crecen, o sea, tanto como es la etapa de la adolescencia, muy difícil, que yo la viví y, o sea, la vivimos, es muy difícil esa etapa donde los cambios de los chicos, o sea, están así, arriba y abajo, quieren esto, no quieren esto, hacen esto y no hacen esto. Entonces, el llevarlo tú sola a ese trabajo es muy complicado porque te frustras, así como que no sabes ni qué. Claro, Entonces, tener a alguien es como que, oye, ayúdame, ¿cómo le hago? O sea, o de sí, oye, verdad, ahora te sí, toca a ti, ahora te hazte toca a cargo, o ti, sea, tú ve qué sí, onda, ¿no? Y exacto. sí, o sea, es como, porque estaba yo viendo acá y dice, ¿cómo manejas la ausencia emocional o la presencia inconsciente de un papá? ¿No? ¿Cómo manejas eso con tus hijos? Y yo en este caso siento que gracias a la vida no he tenido que lidiar con una ausencia, No sé, porque sí, él llegó y fue rápido, ¿no? Y es ay, como que sí. se hizo. Además fue súper rápido. O sea, a ver, no me critiquen. O sea, no me critiquen, pero Escuchamos pero no juzgamos. escuchamos, pero no juzgamos. Vamos a jugar a eso. Escuchamos, pero no juzgamos. Yo me separo en noviembre, a finales de noviembre. Y yo a mi esposo lo conocí en abril, a principios de abril. Y en agosto él y yo ya vivíamos juntos. O sea, pasaron 4 meses. Fue todo muy, muy rápido. Pero desde esa vez, desde ese momento hasta acá, que han pasado 8 años, o Todo sea, bien.
Sí, o sea, digo, como todas las parejas tenemos pedos y Sí. situaciones, pero de 8 años para acá, él ha sido y es el padre de mis hijos y yo sé que de aquí a toda la vida él va a ser el padre de mis hijos, ¿no? Y, Ujú. y pues sí, o sea, pues, sí, siento que estoy muy agradecida en ese Ay, aspecto. pues qué bueno, de verdad. Sí, O la sea, neta. qué bueno, en serio, de verdad. O sea, creo que como decíamos, hay muchas mamás que también pasan estas situaciones y que se dan nuevas oportunidades y afortunadamente, y qué bueno, de verdad, que les toca a buenos papás eh, y papás que están ahí, que educan a sus hijos bien, que tienen una familia, o sea, darse la nueva oportunidad de tener familias, o sea, bien, una estabilidad, ¿no? Que al final de cuentas es lo que uno como madre de familia busca, una Claro. estabilidad, una familia. Pero pues sí, chicos, ya nos hicieron llorar. Y ahorita Ya nos hicieron llorar. tengo una pregunta, o sea, y ahorita tú que estás reconstruyendo tu familia, ¿cómo te sientes? Pues yo me siento... Es complicado, para mí es complicado ahorita porque el tema donde la familia se mete está ahí. El que decíamos, ¿no? De dan comentarios, creen que todo está mal, que cualquier error que tiene uno ya está mal, uno es madre, una mala madre y cosas así. Y es difícil como que tomar decisiones o hacerlas, Sí, claro. porque Porque sí da pues, miedo. o sea, da miedo el equivocarte otra vez Claro, y el que tus hijos vuelvan a pasar una mala situación otra vez. claro, claro. Entonces, es eso, cuido mucho. Yo cuido mucho mentalmente a mis hijos sobre traumas, malos ratos, quiero que tengan una buena niñez y estoy trabajando muchísimo en eso porque el día de mañana yo de verdad no quiero que tal vez me chantajeen o me reclamen algo o vivan con un dolor que pues tal vez no es culpa de ellos, sino que uno como adulto debe de saber cómo llevar esas cosas, ¿no? Pero a mí o sea, yo sigo trabajando en ello y ahorita que yo quiero formalizar mi familia, hacer de mi familia, o sea, sí cuesta, pero sigo como que trabajando en ello para no darme como un gran tropezón por Claro. ellos, o sea, Sí, claro, claro, por claro. ellos, entonces sí, ahorita sigo como que, pues trabajando en ello, ¿no? Sí, Y que tengo esperanza en que sí se dé algo bien, pero es el sueño, o sea, mi sueño es tener una familia estable, un papá para mis hijos, o sea, correcto, tal vez como todos tenemos errores y así, pero situaciones. situaciones, pero alguien presente, alguien que los cuide a ellos, que sepan que tienen a otra persona también con quien Contar. apoyarse y contar y así. Sí, así es. Pues sí. Bueno, chicos, pues Hasta así, aquí así hemos vivido nosotras la, la parte la de... parte de la paternidad. Sí. O sea, ¿Y quiénes son los papás o las personas que elegimos y las que queremos en un futuro? ok, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en un episodio más. Esto fue Al El Madrazo. madrazo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y TikTok estamos como almadrazo.mx y en YouTube estamos como Almadrazo Podcast. Y Así bueno, que nos vemos en un próximo episodio. episodio. Bye.